El aire gélido de Dnipro es una herida abierta que huele a pólvora fría y al polvo de ladrillos pulverizados. Al pie de una iglesia ortodoxa, su domo dorado yace en el suelo, partido como la cáscara de un huevo sagrado. Un pequeño grupo de voluntarios cristianos se mueve con una lentitud reverente. Reparten pan y sopa caliente, y el vapor que emana de los cuencos se mezcla con el aliento helado de los refugiados, creando efímeras nubes de humanidad en medio de una desolación que lo consume todo. Las manos están encallecidas, los rostros marcados por un cansancio que parece más antiguo que la propia guerra. No hay conversaciones ruidosas, solo el murmullo de agradecimientos y el sonido metálico de las cucharas. Es un pequeño acto de fe, un desafío silencioso contra el gris opresivo del cielo y la indiferencia del acero que los rodea. Una diminuta fogata de calor humano en el corazón de un invierno interminable. De repente, un silbido agudo y creciente desgarra el silencio. No es un sonido familiar como el de las sirenas lejanas, es algo nuevo, íntimo y voraz. Todas las cabezas, sin excepción, se alzan en un movimiento instintivo, como si una cuerda invisible las hubiera jalado hacia el firmamento. Allí, un punto negro se agranda con una velocidad antinatural, una mancha de tinta que se derrama sobre el lienzo pálido del cielo. Es una promesa de aniquilación que viaja más rápido que el sonido, pero que en sus mentes se expande con una lentitud tortuosa. El corazón colectivo de la plaza se detiene. El pan a medio comer cae de las manos, la sopa se derrama sobre la tierra congelada, pero nadie parece notarlo. Solo existen los ojos fijos en esa sentencia que desciende, en ese punto final que se aproxima para terminar la frase de sus vidas. El tiempo se congela en un instante de terror puro. No hay gritos, no hay llantos, no hay carreras desesperadas. Solo se instala un silencio moral, un vacío profundo donde el alma de cada persona se suspende, reconociendo su absoluta impotencia ante la maquinaria de la muerte. Es un silencio que pesa más que cualquier explosión, una comprensión compartida de que el final ha llegado. En los ojos de una anciana se refleja el cielo que cae. En el rostro de un niño, la confusión se transforma en una calma aterradora. Andriy, un joven voluntario, siente cómo el calor de la sopa que servía se extingue en sus manos. Es en este vacío, en esta entrega total a lo inevitable, donde la física del mundo parece detenerse y el espíritu queda expuesto, vulnerable y desnudo, esperando el impacto que lo borrará todo. En esta suspensión del alma, donde la vida y la muerte penden de un hilo invisible, se planta la semilla de un milagro imposible. Este no es solo el relato de un proyectil que cae, sino la historia de una intervención que desafiará toda lógica de la guerra y la física. Es el testimonio de cómo, en el punto más bajo de la desesperación humana, cuando toda oración parece haberse perdido en un cielo de plomo, una fuerza superior puede manifestarse. Lo que está a punto de suceder en esta plaza devastada de Dnipro no quedará registrado en los informes militares ni en las noticias del mundo, pero se grabará a fuego en el corazón de quienes lo presenciaron. Es la prueba de que incluso en la más profunda oscuridad una luz puede encenderse, una que no proviene del fuego de la destrucción, sino del amor que todo lo protege. En este instante de quietud, mientras el cielo y la tierra contienen la respiración, nos detenemos contigo. Podemos sentir el frío que atraviesa sus ropas, el latido acelerado en sus pechos, la oración silenciosa que se forma en sus mentes, y te preguntamos a ti, que nos acompañas desde la distancia, pero que sientes esta historia como propia, ¿desde dónde estás presenciando este momento? Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves. Tu presencia aquí, ahora mismo, crea un puente invisible que nos une en este viaje de fe y resistencia, convirtiendo tu pantalla en una ventana a la esperanza y al sufrimiento compartido. Tu comentario es un eco de que no están solos, de que el mundo observa y siente junto a ellos. Cada testimonio de fe, cada acto de amor en medio del caos, merece ser contado y escuchado por un corazón dispuesto. Si este relato ya ha comenzado a tocar una fibra en tu alma, te invito a suscribirte a nuestro canal. Al hacerlo, no solo nos ayudas a seguir compartiendo estas historias de milagros modernos, sino que te unes
a una comunidad global que busca activamente la luz en los lugares más oscuros. Juntos, continuaremos siendo testigos de cómo la esperanza puede florecer en las ruinas y cómo la fe puede doblegar al acero. Permanece con nosotros, porque lo que sucede a continuación no solo cambiará la vida de estas personas para siempre, sino que podría transformar también la tuya. Antes de que el cielo se desplomara sobre sus cabezas, la vida de Andriy era un tejido de pequeños actos de fe, un ritual silencioso contra el estruendo constante de la guerra. Cada mañana, mucho antes de que la pálida luz del invierno se atreviera a tocar las ruinas de Dnipro, él ya estaba de pie. El aire en su pequeño refugio era tan frío que su aliento formaba nubes blancas frente a su rostro, un eco visible del vapor que más tarde emanaría de las ollas de sopa. No rezaba con palabras arrodillado junto a su catre. Su oración era el acto mismo de levantarse, de calzarse las botas pesadas y de enfrentar un día más sabiendo que su única arma contra la desesperación era un cucharón y un pedazo de pan. El sonido lejano de una sirena se había convertido en una parte tan integral del amanecer como el tímido sol, una nota discordante en la sinfonía de una supervivencia obstinada. Sus manos, jóvenes pero ya encallecidas por el frío y el trabajo, conocían la geografía de cada pan como un cartógrafo conoce su mapa. Al partirlos, no lo hacía con la prisa de quien simplemente distribuye alimento, sino con una lentitud reverente, como si en cada miga residiera una promesa. El aroma del pan recién horneado, un milagro en sí mismo en aquella ciudad asediada, llenaba el pequeño espacio de la cocina improvisada, luchando contra el olor a humedad, a polvo y a miedo que se adhería a las paredes. Para Andriy, este gesto era una comunión silenciosa, una forma de compartir no solo el sustento físico, sino también una fracción de esperanza, una declaración de que, a pesar de todo, la vida merecía ser nutrida y protegida. Cada trozo que separaba era un desafío al vacío, un acto de creación en medio de la aniquilación. El trayecto diario desde el refugio hasta los pies de la iglesia destruida era un peregrinaje a través de un paisaje de fantasmas. Los edificios se erguían como esqueletos huecos, con sus ventanas rotas pareciendo ojos vacíos que observaban su paso. El silencio en estas calles era pesado, interrumpido únicamente por el crujido de los escombros bajo sus botas o el silbido del viento que se colaba por las estructuras destrozadas. Andriy caminaba con un propósito que contrastaba brutalmente con la desolación circundante. Aprendió a no sobresaltarse con los ruidos repentinos, a distinguir el eco inofensivo de una plancha de metal cayendo del sonido ominoso de una amenaza lejana. Su valentía no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la decisión consciente de caminar a través de él cada mañana, llevando el calor de la sopa como un faro en la oscuridad. No eran necesarias las palabras. El idioma de la necesidad es universal y se habla con los ojos. Andriy lo veía en las miradas de los ancianos, pozos profundos de historias y pérdidas, en la confusión de los niños, que aún no entendían por qué su mundo se había reducido a escombros y filas para recibir comida, y en la dignidad herida de los hombres y mujeres que lo habían perdido todo menos el instinto de sobrevivir. Él no ofrecía discursos de aliento. Su ministerio era el de la presencia. Un toque suave en el hombro de una mujer que lloraba en silencio, una segunda porción de pan para un niño cuyos ojos delataban un hambre más antigua que la del estómago, o simplemente sostener la mirada de alguien por un segundo más de lo normal, diciéndole sin palabras, «Te veo, estás aquí, importas». La fe de Andriy no se alimentaba de grandes certezas teológicas ni de promesas de un paraíso lejano. Era una fe práctica, terrenal, forjada en la fragua del sufrimiento diario. Su diálogo con Dios no ocurría en la quietud de un templo, sino en el caos de la plaza, en el murmullo de los agradecimientos y en el llanto ahogado de los desesperados. No preguntaba por qué Dios permitía tanto dolor. En su lugar, pedía la fuerza para ser un instrumento de su paz, por pequeña que fuera. Le pedía que sus manos no temblaran al servir, que su corazón no se endureciera ante la visión repetida de la miseria, y que sus ojos pudieran seguir encontrando la chispa de divinidad en cada rostro marcado por la guerra. Su espiritualidad
era una resistencia silenciosa, un compromiso de ser amor en un lugar donde el odio llovía del cielo. Cada rostro que alimentaba era un espejo del rostro que podría perder en cualquier momento. El peso de la opresión no era solo el miedo a un proyectil errante, sino la carga emocional de vivir rodeado por el luto. Recordaba a las familias que había ayudado la semana anterior y que ya no estaban, sus lugares en la fila ahora ocupados por nuevos desplazados con las mismas historias de pérdida. Esta realidad hacía que su decisión de permanecer fuera un sacrificio renovado cada día. Sabía que huir era la opción lógica, la que susurraban los instintos de supervivencia, pero algo más profundo, una lealtad a su gente y a su conciencia, lo anclaba a ese pedazo de tierra herida. Arriesgaba su vida, sí, pero lo que más temía perder era su propia humanidad si les daba la espalda. Pero incluso en el corazón del invierno más cruel, la vida se negaba a rendirse por completo. Andriy aprendió a coleccionar pequeños milagros cotidianos, fragmentos de luz que le permitían seguir adelante. La risa inesperada de un niño que hacía rodar una piedra como si fuera un juguete, el dibujo de un sol hecho con tiza sobre un muro agrietado, o una anciana que insistía en compartir con él la mitad de su ración de pan, en un gesto de reciprocidad que lo desarmaba. Estos momentos eran anclas para su alma, la prueba irrefutable de que el espíritu humano era más resistente que el hormigón y el acero. Eran destellos de la belleza que la guerra intentaba borrar, recordatorios de que la verdadera batalla no se libraba solo en los frentes, sino en la preservación de la ternura y la compasión. Al final del día, cuando el último cuenco de sopa había sido vaciado y el frío se volvía más intenso, Andriy se quedaba un momento a solas, mirando la cúpula dorada y rota de la iglesia. Yacía en el suelo como un gigante caído, un símbolo de la fragilidad de las cosas sagradas. Sin embargo, incluso en su destrucción, su forma seguía apuntando vagamente hacia el cielo. Para él, esa cúpula era un reflejo de su propia fe, quebrada, magullada, expuesta a los elementos, pero aún orientada hacia algo superior. Sentía el cansancio hasta los huesos, un agotamiento que no era solo físico, sino espiritual. Sabía que mañana la rutina de la opresión continuaría, pero mientras esa cúpula rota siguiera allí, él también lo estaría, listo para repartir el pan en las ruinas. La guerra, que hasta entonces había sido un monstruo lejano, cuyas garras solo rozaban los bordes de su realidad, decidió mostrar su rostro más íntimo y cruel. El estruendo de las explosiones se acercó, dejando de ser un eco en el horizonte para convertirse en una vibración visceral que sacudía los cimientos de su refugio y de su alma. La opresión ya no era una atmósfera gris, sino una presencia tangible que caminaba por las calles, vistiendo uniformes y portando armas con una indiferencia helada. Andriy sintió cómo el cerco se estrechaba, no solo alrededor de la ciudad, sino alrededor de su propio corazón. Cada día, el espacio para la esperanza se reducía, comprimido por el peso creciente del acero y el silencio de un cielo que parecía haberse vuelto de plomo, indiferente a las súplicas que ascendían hacia él como un humo sin destino. Había una familia, una madre llamada Olena y sus 2 hijos pequeños, a quienes Andriy había llegado a conocer en la fila del pan. Sus ojos, a pesar del cansancio, aún conservaban un destello de gratitud que lo conmovía profundamente. El día anterior, el niño más pequeño había perdido uno de sus guantes y sus dedos estaban amoratados por el frío. Andriy le prometió que al día siguiente le traería un par nuevo, uno que su propia abuela había tejido antes de partir. Esa promesa, un pequeño hilo de calor en el vasto invierno de la guerra, se convirtió en su faro personal para la jornada siguiente. Se imaginaba la sonrisa del niño, un instante de normalidad en medio del caos, y ese pensamiento le dio fuerzas para enfrentar la oscuridad de la noche que se cernía sobre ellos. Esa noche, el cielo se rompió. Las explosiones no fueron lejanas ni esporádicas. Fueron una tormenta de fuego y furia que cayó directamente sobre su sector, una sinfonía de destrucción que duró una eternidad contenida en unas pocas horas. Andriy, acurrucado en el refugio improvisado, no rezaba por su propia vida. Rezaba por ellos, por Olena y sus hijos,
por todos los rostros anónimos a los que servía cada día. Cada detonación era como un golpe físico en su pecho, una anulación violenta de sus oraciones. Sentía cómo las palabras de súplica se deshacían en su boca antes de poder ser pronunciadas, devoradas por un estruendo que parecía la voz misma de la aniquilación, una voz que afirmaba con una certeza brutal que no había nadie escuchando al otro lado del pavoroso ruido. Al amanecer, un silencio antinatural cubrió la ciudad, el silencio de la devastación consumada. Con los guantes tejidos apretados en su bolsillo, Andriy caminó por las calles cubiertas de escombros y un polvo fino que olía a muerte. El edificio donde vivía Olena ya no existía. En su lugar había un montón de ladrillos rotos y vigas retorcidas, una herida abierta en la tierra. Entre los restos, vio el color rojo de un pequeño zapato, idéntico al que llevaba el niño el día anterior. La culpa lo golpeó con la fuerza de una explosión. Su promesa, tan pequeña y humana, ahora se sentía como una burla, una prueba de su absoluta impotencia. El peso de los guantes en su bolsillo se volvió insoportable, un recordatorio tangible de la ayuda que siempre llegaría demasiado tarde. Fue en ese momento, de pie ante la tumba de una promesa, que la primera grieta seria apareció en su fe. Sus oraciones, antes un refugio, ahora le parecían un eco vacío en una catedral en ruinas. ¿De qué servía repartir pan si un misil podía borrar la boca que lo recibía? ¿Qué sentido tenía ofrecer calor si la noche podía traer un frío eterno? La injusticia dejó de ser un concepto teológico abstracto y se convirtió en el sabor amargo de la ceniza en su garganta. Comenzó a sentir que su fe no era un escudo, sino una venda en los ojos que le había impedido ver la verdad brutal del mundo, que el caos reinaba y que Dios, si existía, guardaba un silencio cruel e incomprensible ante el sufrimiento de sus hijos. Días después, mientras servía la sopa con movimientos cada vez más mecánicos, vio a un soldado enemigo patrullando el otro lado de la plaza. Era joven, casi un niño, con el rostro cubierto de hollín y una mirada vacía que no parecía registrar nada. No había maldad en sus ojos, ni odio, solo un agotamiento profundo y una desconexión total. Andriy lo observó, y en lugar de sentir la rabia que se esperaba de él, sintió una punzada de una tristeza aún más profunda. Vio en ese muchacho no a un antagonista, sino el reflejo oscuro de sí mismo, otra pieza joven arrastrada por la maquinaria inhumana de la guerra. El enemigo no era ese soldado, el enemigo era el sistema que tomaba a niños y los convertía en fantasmas armados. Esta revelación no le trajo consuelo, sino una desesperación mayor. La injusticia se reveló en toda su complejidad. No era una simple lucha entre el bien y el mal, sino una tragedia universal donde la humanidad misma estaba rota. El soldado enemigo era tan prisionero de esa guerra como los refugiados a los que alimentaba. Ambos lados estaban atrapados en una espiral de violencia sin sentido, orando quizás a un mismo Dios por finales opuestos. Esta comprensión pulverizó cualquier vestigio de certeza moral en Andriy. Si Dios amaba a todos sus hijos, ¿por qué permitía que se masacraran unos a otros con tal ferocidad? La pregunta resonaba en el silencio de su alma, sin encontrar respuesta. El peso de la injusticia comenzó a manifestarse físicamente en él. El frío parecía haberse instalado permanentemente en sus huesos, un frío que la sopa caliente ya no podía ahuyentar. Sus hombros se encorvaron bajo una carga invisible. El cansancio ya no era algo que el sueño pudiera reparar. Era un estado existencial, un agotamiento del espíritu que hacía que cada parpadeo se sintiera como un esfuerzo monumental. La gente en la fila comenzó a notar el cambio. La luz en sus ojos, esa chispa de esperanza que antes los contagiaba, se había atenuado hasta convertirse en una tenue brasa, amenazada por el viento helado de la duda y el dolor. Servía el pan, pero ya no sentía que estuviera compartiendo vida, sino simplemente posponiendo la muerte. La humillación llegó en forma de una patrulla que decidió inspeccionar su puesto de ayuda. Los soldados, con rostros endurecidos por el cinismo, se burlaron de su labor. Uno de ellos, el líder, pateó una de las ollas, derramando la sopa caliente sobre la nieve sucia. Lo miraron con desprecio, como si su acto de compasión fuera una debilidad patética.
un insulto a la lógica de la fuerza que gobernaba su mundo. Andrí no reaccionó. Se quedó inmóvil, sintiendo las miradas de los refugiados sobre él, una mezcla de pena y miedo. La sopa derramada en el suelo no era solo comida desperdiciada, era un símbolo de su esfuerzo, de su fe, pisoteada y ridiculizada por el poder bruto que no entendía otro lenguaje que el de la violencia. Esa noche, la duda se convirtió en una certeza amarga. Su fe, que alguna vez había sido el ancla que lo mantenía firme en medio de la tormenta, ahora se sentía como una cadena pesada que lo ataba a ese sufrimiento sin fin. Lo encadenaba a la culpa, a la impotencia y a la obligación de seguir adelante sin ninguna convicción. Se sentía atrapado, no por el enemigo, sino por su propio corazón, que se negaba a abandonar a su gente a pesar de que su mente le gritaba que todo era inútil. ¿Por qué seguir? ¿Para quién? Las preguntas se agolpaban en su mente, frías y afiladas, desmantelando pieza por pieza la estructura de su creencia. El silencio de Dios ya no era una ausencia, sino una respuesta deliberada, un abandono claro y definitivo. Miró hacia la cúpula dorada y rota de la iglesia, que yacía en el suelo como un sol caído. Antes, en su destrucción, había encontrado un símbolo de resiliencia. Ahora, solo veía la evidencia de una promesa rota. Un cielo que no protegía sus propios templos, no podía proteger a las almas que rezaban en ellos. La injusticia lo había saturado todo, tiñendo el mundo de un gris sin matices. Ya no luchaba contra la duda, se estaba dejando hundir en ella, cansado de nadar contra una corriente que lo arrastraba inexorablemente hacia el vacío. Y mientras la desesperación lo envolvía como un sudario, no sabía que estaba siendo llevado al punto exacto donde la humanidad debe romperse para que la divinidad pueda entrar. Y entonces el cielo respondió, no con una voz de trueno ni con un coro de ángeles, sino con un silbido que cortaba el aire helado, una respuesta de acero a sus preguntas de carne y hueso. Para Andrí, ese punto negro que crecía en el firmamento no era simplemente un arma enemiga, era la firma de Dios al final de una carta de abandono. Era la confirmación física y brutal de todo el vacío que había estado creciendo en su interior. La lógica de la guerra, fría y matemática, finalmente se imponía sobre la frágil aritmética de la fe. No sintió una oleada de pánico ni el impulso de buscar refugio. En su lugar, una calma gélida lo invadió, la serenidad terrible de quien finalmente recibe la respuesta que tanto temía. Una respuesta que aniquilaba toda esperanza y dejaba solo la certeza del fin. El estruendo del mundo se apagó, reemplazado por un zumbido sordo en sus oídos. Los murmullos de la gente, el crujido de la nieve bajo las botas, todo se desvaneció en un segundo plano, como si estuviera sumergido bajo el agua. Su percepción del tiempo se distorsionó, estirándose hasta volverse una melaza espesa y lenta. El misil, que en realidad caía a una velocidad vertiginosa, parecía descender con una lentitud deliberada, casi teatral, dándole a cada alma en la plaza el tiempo suficiente para contemplar su propia inexistencia. Andrí no apartó la vista. Observó la trayectoria de su propia aniquilación con una fijeza casi hipnótica, sintiendo cómo cada fibra de su ser se alineaba con la inevitabilidad de ese impacto. La lucha había terminado. Su espíritu, agotado de batallar contra el silencio divino, se dejó llevar por la corriente descendente del proyectil. Sus ojos se encontraron con los de una anciana a la que acababa de servirle sopa. Su rostro, un mapa de arrugas que contaban historias de otros inviernos y otras penas, estaba paralizado en una máscara de terror puro y mudo. En sus pupilas dilatadas, Andrí vio el reflejo diminuto del misil que caía, un punto de oscuridad absoluta en un universo de miedo. En ese instante, su dolor dejó de ser suyo, se convirtió en el dolor de ella, en el de todos. Compartían un mismo destino, una comunión final no en el pan y el vino, sino en la certeza compartida de la muerte. No hubo un gesto de consuelo, ni una palabra. Solo una mirada que lo abarcaba todo, el miedo, la impotencia y una extraña sensación de unidad en el umbral del olvido. Eran una congregación de condenados bajo una catedral de cielo gris y hostil. Sus piernas,
que lo habían llevado a través de ruinas y escombros durante meses, se negaron a moverse. No era el miedo lo que lo paralizaba, sino el peso de una fatiga existencial. Correr le parecía un acto absurdo, una última y patética rebelión contra una fuerza infinitamente superior. ¿Hacia dónde huir cuando el veredicto viene del cielo? Rezar, el instinto que lo había sostenido durante tanto tiempo, se sentía ahora como una farsa, como susurrarle a una pared. Las palabras de las oraciones se habían convertido en ceniza en su boca. ¿Cómo pedirle protección a la misma entidad cuyo silencio había permitido que la muerte se cerniera sobre ellos? La fe, que alguna vez fue su armadura, se había desintegrado, dejando su alma desnuda y expuesta al golpe final. Estaba completamente desarmado. El colapso fue lento, casi ceremonial. Sus rodillas se doblaron, no por voluntad propia, sino como si el peso del cielo entero se hubiera posado sobre sus hombros. Cayó de rodillas sobre la tierra helada, el impacto sordo resonando en sus huesos. No fue una postura de súplica, sino de rendición. Era el gesto de un rey destronado, de un soldado que entrega su espada. Al arrodillarse, no miraba hacia arriba buscando una intervención de último minuto, sino hacia abajo, hacia el suelo que pronto lo reclamaría. El frío de la nieve se filtró a través de sus pantalones, una última sensación terrenal antes de la nada. Era una entrega total, un reconocimiento de que su voluntad, su fe y su vida ya no le pertenecían. Estaba listo para ser borrado del mapa de la existencia. El silencio se volvió sólido, una sustancia tangible que llenaba el aire y presionaba los tímpanos. Incluso el silbido del misil pareció desvanecerse, absorbido por esta quietud abrumadora. El viento se detuvo. Los copos de nieve que habían comenzado a caer quedaron suspendidos en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera fracturado. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando el desenlace. El domo dorado y roto de la iglesia yacía a pocos metros, su brillo apagado bajo una fina capa de polvo. Andrei lo miró por última vez, no como un símbolo de fe quebrada, sino como un compañero en la derrota. Ambos eran reliquias de una promesa incumplida, monumentos a un Dios ausente. El ambiente se volvió pesado, denso, casi inmóvil, como el interior de una tumba. Un recuerdo fugaz, afilado como un trozo de metralla, atravesó su mente. Los guantes tejidos que guardaba en su bolsillo, la promesa incumplida al niño de Olena, esa pequeña deuda, ese gesto de calor que nunca pudo entregar, se convirtió en el epitafio de todos sus esfuerzos. Sintió una punzada, no de culpa, sino de una tristeza profunda y resignada. Todo su trabajo, cada pan repartido, cada palabra de consuelo, se sentía ahora como un intento inútil de achicar un océano de dolor con una cuchara. Había querido ser un faro, pero solo era una vela parpadeante a punto de ser extinguida por un huracán. La futilidad de su existencia se le presentó con una claridad devastadora. Había luchado tanto solo para terminar aquí, de rodillas, esperando ser borrado junto con sus pequeñas y vanas esperanzas. Una única lágrima se abrió paso desde el rabillo de su ojo derecho. No era una lágrima de tristeza ni de miedo, sino de pura y absoluta extenuación. Era la rendición líquida de su alma. Sintió su calor trazar un surco limpio sobre su mejilla cubierta de hollín y polvo, un pequeño río de vida en un desierto de desesperación. La lágrima no cayó, pareció adherirse a su piel, un testimonio silencioso de la batalla que acababa de perder. No luchó por contenerla, ni la secó. Simplemente la dejó estar, aceptándola como el punto final de su historia interior. Era el agua de un bautismo inverso, uno que no lo iniciaba en la vida eterna, sino que lo consagraba al olvido, lavando los últimos vestigios de la fe que lo había traicionado. Finalmente, cerró los ojos. Fue un acto deliberado, una decisión consciente de no presenciar el momento exacto de su desintegración. Ya había visto suficiente. Había visto la crueldad, la indiferencia y el silencio del cielo. Al cerrar los párpados, no buscaba consuelo en la oscuridad, sino que le daba la espalda a un mundo que lo había decepcionado de la manera más profunda posible. Se replegó en el último santuario que le quedaba, el pequeño espacio de negrura detrás de sus ojos. Allí, en ese vacío autoimpuesto, encontró una extraña paz,
Ya no había nada que esperar, nada que temer, nada que creer, solo la aceptación pasiva del impacto inminente, la entrega de su cuerpo, su mente y su espíritu a la fuerza abrumadora de la nada. En la oscuridad de sus párpados no había visiones divinas ni un recuento de su vida. Solo había la sensación física de la espera. Sintió la vibración del aire cambiando a su alrededor, una presión creciente que anticipaba la onda expansiva. Podía casi oler el fuego antes de que se encendiera, sentir el calor que derretiría la nieve y a él con ella. Su cuerpo se relajó por completo, cada músculo liberando la tensión acumulada durante meses de supervivencia. Se imaginó a sí mismo siendo deshecho en átomos, sus partículas dispersándose y mezclándose con el polvo de los ladrillos de la iglesia, volviendo a ser parte del caos indiferente del universo. No había trascendencia en ese pensamiento, solo una lógica física y desoladora. Era el final de la materia, y por lo tanto, el final de todo. El tiempo se detuvo en el filo del impacto. El universo entero pareció reducirse a ese único instante, a esa fracción de segundo entre la existencia y la aniquilación. Andrí, de rodillas y con los ojos cerrados, era un monumento a la fe rendida. No había en él ni una chispa de resistencia, ni una última oración silenciosa. Era un recipiente vacío, listo para ser hecho añicos. El viaje que había comenzado con una hoguera de esperanza en su corazón había llegado a su destino en las cenizas frías de la desesperación. El cielo había dictado su sentencia, una que resonaba con la lógica implacable de la guerra y la física. Y Andrí, en nombre de toda la humanidad sufriente, la aceptaba en un silencio absoluto y reverente. En la negrura absoluta detrás de sus párpados cerrados, Andrí no esperaba una visión, ni el consuelo de una luz celestial. Esperaba el impacto, la disolución, el fin de la materia y de la memoria. El frío del suelo que se filtraba a través de sus rodillas era la última conexión con un mundo que lo había abandonado. El aire mismo parecía haberse solidificado, denso con la anticipación de la violencia. Cada latido de su corazón, lento y pesado, era una cuenta regresiva hacia el silencio eterno. Se había entregado por completo, no en un acto de fe, sino en un acto de agotamiento. Su alma, despojada de toda resistencia, se había convertido en un eco hueco, listo para ser llenado por el estruendo de la nada. Era el punto cero de la existencia, el umbral donde toda pregunta y toda respuesta se vuelven irrelevantes ante la certeza de la aniquilación. Pero la nada no llegó. En su lugar, una vibración sutil comenzó a emanar del suelo, no el temblor precursor de una explosión, sino algo diferente, algo orgánico. Era un pulso profundo y constante, como el latido de un corazón inmenso que despertara bajo la tierra congelada. La oscuridad detrás de sus ojos no fue desgarrada por un destello, sino que comenzó a cambiar de calidad, a adquirir una textura aterciopelada, casi cálida. El frío que había penetrado sus huesos pareció retroceder un grado, no por una fuente de calor externa, sino como si una hoguera se hubiera encendido en el centro mismo de su ser. Era un fenómeno que desafiaba la lógica del terror, un murmullo de vida en el epicentro de la muerte anunciada, una anomalía que su mente rendida no podía procesar, pero que su espíritu comenzaba a reconocer. Una luminiscencia dorada y suave comenzó a filtrarse a través de sus párpados, no el blanco cegador de la muerte, sino el resplandor cálido de un amanecer imposible. Era una luz que no quemaba, sino que acariciaba, invitándolo a abrir los ojos no por curiosidad, sino por un impulso irresistible, como una flor que se gira hacia un sol inesperado. Sintió que la presión atmosférica a su alrededor cambiaba, que el aire pesado se volvía ligero y respirable. El zumbido sordo de su pánico se disolvió, reemplazado por una quietud profunda y musical, como el silencio que sigue a una nevada en un bosque antiguo. Algo fundamental en las leyes del universo se había alterado en ese instante, una interrupción tan profunda y benévola que la propia muerte parecía haberse detenido a observar, asombrada. Lentamente, como saliendo de un largo sueño, Andrí alzó los párpados. Lo que vio suspendió su aliento y detuvo el flujo del tiempo. Justo debajo del misil, que ahora colgaba inmóvil en el cielo como una pieza de museo macabro, una luz florecía desde un punto invisible. No era una fuente de luz,
Era la luz misma hecha presencia, una entidad de claridad que se expandía con una calma soberana, empujando hacia atrás la opresiva palidez del cielo invernal. La luz no irradiaba de manera uniforme. Se tejía a sí misma, formando contornos y profundidades, como si un escultor divino estuviera trabajando con el sol como materia prima. Todos en la plaza, con las cabezas alzadas y las bocas entreabiertas, contemplaban el mismo milagro, unidos en un asombro que borraba todo rastro de miedo. Dentro de esa eclosión de luz, una silueta comenzó a tomar forma. No era una aparición vaga o etérea, sino una figura con una densidad y una presencia innegables. No había rasgos faciales definidos, ni detalles de vestimenta que pudieran ser catalogados por la mente humana. Era una forma reconocible no por los ojos, sino por el alma. Una oleada de conocimiento puro, más allá del lenguaje o la razón, recorrió a Andrí y a cada persona presente. Era Cristo. No el Cristo sufriente del crucifijo, ni el juez severo de las pinturas antiguas, sino una manifestación de amor tan abrumadora y personal que se sentía como un recuerdo ancestral, despertando en lo más profundo de sus corazones. La paz que emanaba de la figura era una fuerza física que calmaba sus nervios y silenciaba sus pensamientos. La figura tenía los brazos extendidos, no clavados en una cruz de madera, sino abiertos en un gesto de amparo universal. Era la postura de un padre que se interpone entre el peligro y su hijo, un abrazo que no necesitaba contacto físico para sentirse. Sus manos, tejidas de la misma luz que su cuerpo, parecían sostener un escudo invisible pero infranqueable. El gesto no contenía tensión ni esfuerzo. Era una declaración serena de autoridad absoluta sobre las fuerzas de la destrucción. La silueta no miraba al misil que flotaba a escasos metros por encima de su cabeza. Su atención, su esencia entera, parecía derramarse hacia abajo, hacia las pequeñas y frágiles figuras humanas que lo observaban desde el suelo, asegurándoles sin palabras que estaban a salvo, que siempre lo habían estado. En ese instante, el misil, la encarnación del odio y la tecnología de la muerte, se detuvo en seco. Su descenso, que había sido una certeza física e ineludible, simplemente cesó. Quedó suspendido en el aire, desafiando cada ley de la gravedad, la inercia y la balística. El agudo silbido que había desgarrado el cielo se extinguió en un silencio absoluto. Era una imagen imposible, una contradicción tan flagrante de la realidad que el cerebro luchaba por aceptarla. Un objeto de varias toneladas, viajando a velocidades supersónicas, ahora flotaba con la ligereza de una pluma, su punta mortal apuntando a la tierra, pero completamente despojada de su poder. El arma definitiva se había encontrado con la autoridad definitiva, y había sido reducida a una impotencia total. Por un segundo que se estiró hasta contener una eternidad, el arma de destrucción masiva y la encarnación del amor permanecieron frente a frente en el cielo de Dnipro. Era un enfrentamiento silencioso entre dos principios opuestos que gobernaban el universo: la fuerza que deshace y la fuerza que une, el ápice de la ingeniería humana para la aniquilación, suspendido e inerte ante la manifestación del amor creador. No hubo una colisión de energías, ni una batalla de luces. Fue una victoria obtenida a través de la simple presencia, una demostración de que el poder del amor no necesita luchar, solo necesita ser. La quietud de la escena era más elocuente que cualquier explosión, un sermón cósmico predicado en el lenguaje del silencio y la luz. Luego, con una suavidad que era una blasfemia para su propósito, el misil comenzó a moverse de nuevo, pero no hacia abajo. Giró lentamente sobre su propio eje, como si una mano invisible lo estuviera guiando con una delicadeza infinita. Su punta, que un momento antes amenazaba con borrar la vida de la plaza, ahora apuntaba hacia el vasto y gris lienzo del cielo. La maniobra fue fluida, antinatural, desprovista de la violencia inherente a su diseño. La máquina de guerra, despojada de su programación de odio, parecía haberse rendido a una ley superior, una directiva que no provenía de un centro de comando terrenal, sino de la fuente misma de toda existencia. Estaba obedeciendo una orden de gracia. El proyectil comenzó a ascender, invirtiendo su viaje de muerte. Se elevó con una velocidad constante y serena,
no como un cohete impulsado por la combustión, sino como si fuera tirado hacia arriba por un hilo invisible. Se alejaba de la tierra, de la iglesia rota, de las personas a las que había sido enviado a destruir. Era un símbolo de la muerte siendo devuelta a los cielos, una amenaza neutralizada y enviada de vuelta a la nada de la que provino. Mientras subía, la figura de luz permanecía inmóvil, con los brazos extendidos, vigilando su partida, asegurándose de que la promesa de protección se cumpliera hasta el final. La congregación en el suelo observaba la ascensión, sus cuellos inclinados hacia atrás, sus corazones latiendo al unísono con el ritmo de lo imposible. A una altura segura, donde su furia no podía tocar a nadie, el misil detonó, pero no hubo un estruendo que hiciera temblar la tierra. La explosión fue completamente silenciosa. En el cielo gris se abrió una flor de fuego, una nova de colores anaranjados, dorados y blancos, que se expandió en una esfera perfecta y luego se desvaneció lentamente. Fue un espectáculo de una belleza extraña y sobrecogedora, la energía de la destrucción transmutada en un despliegue de luz inofensiva. El universo había presionado el botón de silencio en el momento exacto, convirtiendo un acto de guerra en una obra de arte celestial. Fue la firma final del milagro, una prueba de que el poder divino no solo protege, sino que también es capaz de transformar lo más violento en algo pacífico. Una vez que el peligro se hubo desvanecido, la figura de luz comenzó a disolverse. No desapareció de golpe, sino que se fundió con el aire, su luminiscencia esparciéndose y descendiendo sobre la plaza como una fina llovizna dorada. Cada partícula de luz que tocaba la piel se sentía como una gota de agua tibia. La silueta se fue desvaneciendo, pero su presencia, la paz y el amor que irradiaba, permaneció ahora no en el cielo, sino dentro de cada persona. Era como si hubiera transferido su esencia a ellos, dejando una porción de su divinidad en sus corazones rotos. La intervención no había sido un espectáculo distante, había sido un acto íntimo de comunión, un bautismo de luz en medio de las ruinas, una onda de viento cálido, como un suspiro divino, recorrió el lugar. Era un viento que no tenía origen ni dirección, pero que envolvía a todos en un abrazo tangible. Derritió la fina capa de escarcha en los abrigos, deshizo el hielo en los charcos y, lo más importante, descongeló el miedo que se había solidificado en sus almas. La gente comenzó a respirar profundamente, como si sus pulmones se hubieran expandido por primera vez en meses. El calor no era solo físico, era un calor espiritual que se extendía por sus venas, ahuyentando el frío de la desesperación y la soledad. Era el aliento de vida soplado de nuevo sobre un pueblo que se había considerado muerto. Andrí, todavía de rodillas, sintió cómo esa luz y ese calor lo llenaban por completo. La lágrima que se había congelado en su mejilla se derritió y rodó, mezclándose con nuevas lágrimas que ahora brotaban libremente, no de dolor, sino de una gratitud tan inmensa que era casi dolorosa. Sintió cómo esa luz lavaba las cenizas de su duda, cómo sanaba las grietas de su fe rota y cómo llenaba el vacío que el silencio de Dios había dejado en él. No recibió respuestas a sus preguntas, no entendió el porqué del sufrimiento, pero en ese momento nada de eso importaba. Recibió algo mucho más grande, la experiencia irrefutable del amor protector de Dios, un amor que no prevenía la caída, pero que te recogía en el último instante. A su alrededor, un murmullo colectivo se elevó, una sinfonía de sollozos ahogados, suspiros de asombro y oraciones susurradas en docenas de labios. Nadie se movía. Nadie se atrevía a romper la santidad del momento. La anciana junto a Andrí puso una mano temblorosa en su hombro, y cuando sus miradas se encontraron, no había palabras, solo un entendimiento compartido de que habían sido testigos de lo sagrado. Habían estado en el umbral de la muerte y habían sido devueltos a la vida por un acto de gracia incomprensible. El terror había sido arrancado de raíz y reemplazado por una reverencia tan profunda que transformó la plaza devastada en el suelo más sagrado de la tierra. El milagro no había terminado. Apenas comenzaba a vivir dentro de ellos. El eco de la explosión silenciosa se desvaneció en el vasto cielo, pero la luz,
Esa esencia dorada que había bañado la plaza pareció resistirse a partir. Se demoró un instante más, adherida a las superficies como un barniz sagrado, haciendo que el metal retorcido de los escombros brillara con una suavidad extraña y que los rostros de la gente reflejaran un resplandor que no pertenecía a este mundo. Luego, con la misma delicadeza con la que había llegado, se disolvió, no desapareciendo, sino fundiéndose con el aire, con la nieve, con la misma atmósfera del lugar. El frío no regresó. En su lugar quedó una quietud templada, un silencio que ya no era el vacío del terror, sino la plenitud de la reverencia. El mundo había sido despojado de su amenaza, dejando solo el asombro. Andrí permanecía de rodillas, con la cabeza inclinada, no por el peso de la desesperación, sino por la abrumadora carga de la gracia. Sintió cómo la fuerza regresaba a sus miembros, no una energía nerviosa, sino una calma profunda y arraigada. Lentamente alzó la vista. El cielo, que minutos antes era una losa de plomo opresiva, ahora parecía un lienzo inmenso y protector, un manto de un gris suave que ya no contenía amenazas, sino la promesa de un respiro. El miedo, ese compañero constante que se había alojado en su pecho como una astilla de hielo, se había derretido por completo, dejando en su lugar un calor que se expandía desde su corazón hacia cada rincón de su ser. Por primera vez en meses, respiró sin que el aire le raspara la garganta, un aliento limpio y lleno. Sus ojos encontraron a la anciana que estaba a su lado. Ella también lo miraba, con el rostro surcado por lágrimas que no eran de dolor, sino de un asombro tan profundo que parecía haber rejuvenecido su mirada. La mujer extendió una mano temblorosa y tocó suavemente el brazo de Andrí. No hubo palabras, no eran necesarias. En ese contacto, en esa mirada compartida, se transmitió todo el testimonio. Se reconocieron el uno al otro no como extraños unidos por la tragedia, sino como peregrinos que acababan de presenciar la misma revelación. Eran los guardianes de un secreto sagrado, un conocimiento que nunca podría ser explicado, solo sentido. Su gesto fue una bendición silenciosa, un ancla que lo devolvió a la realidad tangible, una realidad que ahora estaba irrevocablemente transformada. A su alrededor, el movimiento regresó a la plaza, pero era un movimiento diferente, despojado de la prisa y la ansiedad de la supervivencia. La gente se levantaba lentamente, como despertando de un sueño profundo. Se miraban unos a otros, y en cada par de ojos se reflejaba la misma luz que acababan de presenciar. Un hombre ayudó a su esposa a ponerse de pie, y el gesto, antes mecánico, ahora estaba imbuido de una ternura infinita. Un niño, que había estado paralizado por el miedo, soltó un pequeño suspiro, como si liberara el último vestigio de terror de sus pulmones. No había gritos de júbilo ni celebraciones ruidosas. La transformación era demasiado profunda para la estridencia. Se manifestaba en una serenidad colectiva, en un respeto mutuo que había nacido en el umbral de la muerte compartida. Andrí vio el pan, esparcido por el suelo donde había caído durante el pánico. Su primer impulso fue recogerlo rápidamente, pero sus manos se detuvieron. Se arrodilló de nuevo y tomó un trozo con una delicadeza que nunca antes había sentido. El pan, cubierto de nieve y polvo, ya no era simplemente alimento para el cuerpo. Se había convertido en una reliquia, un testigo material del milagro. Lo limpió con cuidado, como quien pule una joya preciosa. Los demás siguieron su ejemplo. En un silencio solemne, recogieron cada miga, cada trozo caído, no con la desesperación del hambre, sino con la reverencia de quien manipula algo sagrado. El acto de recuperar el sustento se había convertido en un rito de acción de gracias, una primera comunión después de la resurrección. El servicio se reanudó. Andrí volvió a su puesto detrás de la olla de sopa, pero sus movimientos habían cambiado. Ya no servía con la eficiencia mecánica forjada por la rutina del dolor. Cada cucharón que llenaba, cada trozo de pan que entregaba, era un acto consciente de amor. Sus manos, antes herramientas contra el hambre, ahora eran instrumentos de la gracia que acababa de recibir. Miraba a cada persona a los ojos, y la luz que había visto en el cielo ahora la encontraba reflejada en las pupilas de los refugiados.
No ofrecía solo alimento caliente, compartía el calor que había prendido en su propia alma. La fila ya no era una línea de necesidad, sino una procesión de gratitud, donde tanto el que daba como el que recibía eran partícipes del mismo don. A lo lejos, en el perímetro de la plaza, la patrulla de soldados que antes se había burlado de ellos había sido testigo de todo. Se quedaron paralizados, sus rostros una mezcla de incredulidad y un miedo primordial que no entendían. Vieron la luz, la ascensión del misil, la explosión silenciosa. Su realidad, construida sobre la lógica de la fuerza y la balística, se había hecho añicos en un instante. El cinismo que llevaban como armadura se había agrietado, dejando al descubierto la vulnerabilidad de hombres que se enfrentaban a un poder que sus armas no podían tocar. Se miraron entre ellos, buscando una explicación en los ojos de sus compañeros, pero solo encontraron su propio desconcierto reflejado. La autoridad que emanaban se había evaporado, dejándolos pequeños e insignificantes. El líder de la patrulla, el mismo que había pateado la olla de sopa, bajó lentamente su rifle. El arma, antes un símbolo de su dominio, ahora se sentía pesada e inútil en sus manos. ¿Qué podía hacer un rifle contra una fuerza que detenía misiles en el aire? Su poder, que se basaba en la capacidad de infligir miedo y muerte, era irrelevante en una plaza donde el miedo acababa de ser erradicado por un milagro. Observó a la gente compartiendo el pan, sus movimientos serenos y dignos, y por primera vez no vio a víctimas que despreciar, sino a personas que poseían una fortaleza que él nunca podría comprender ni conquistar. La humillación que había querido infligirles se le devolvía ahora multiplicada. Una humillación no impuesta por otros, sino nacida de su propia impotencia espiritual. Uno de los soldados más jóvenes, casi un niño, dejó caer su arma al suelo. El sonido metálico resonó en el silencio, un ruido discordante en la nueva armonía de la plaza. Se llevó una mano temblorosa al pecho e hizo la señal de la cruz, un gesto torpe y olvidado, un eco de una fe que creía perdida en los campos de batalla. No era un acto de conversión, sino un reflejo instintivo, el reconocimiento de su alma de que había estado en presencia de lo sagrado y lo terrible. Sus compañeros lo miraron, no con burla, sino con una comprensión silenciosa. El evento había roto la disciplina, había disuelto la ideología, dejando solo a hombres desnudos ante un misterio que los superaba por completo. La guerra, por un momento, había perdido todo su sentido. Sin mediar palabra, sin recibir una orden, la patrulla comenzó a retroceder. No fue una retirada táctica, sino una huida moral. Se alejaron de la plaza lentamente, dándole la espalda al lugar que se había convertido en el epicentro de su derrota espiritual. Caminaban con los hombros caídos, sus siluetas recortadas contra el gris del atardecer, no como conquistadores, sino como fantasmas expulsados de un terreno sagrado. Su partida no fue una victoria para la gente de la plaza, porque ya no había una batalla que ganar. Fue simplemente un reequilibrio del universo. La fuerza bruta se retiraba, silenciosamente, ante la autoridad serena de la fe restaurada. La justicia divina no había llegado con fuego y espada, sino con una luz que revelaba la verdadera impotencia de la violencia. Cuando los soldados desaparecieron, un suspiro colectivo pareció recorrer la plaza, como si el aire mismo se hubiera purificado de su presencia. El espacio se sentía más grande, más abierto, más seguro. La gente continuó con su ritual de compartir la comida, pero ahora había una sensación de paz inquebrantable, la seguridad de que estaban bajo una protección que ninguna fuerza terrenal podía violar. El milagro no solo los había salvado de la muerte física, sino que los había liberado de la opresión del miedo, que era una prisión mucho más profunda. Eran libres, no porque el enemigo se hubiera ido, sino porque sus corazones ya no eran cautivos del terror que el enemigo representaba. Habían encontrado un santuario no en un edificio, sino en su fe compartida. Andrí levantó la vista hacia la cúpula dorada y rota de la iglesia. Antes, la había visto como un símbolo de la fe quebrada, de una promesa incumplida. Ahora sus ojos la veían de una manera completamente nueva. Ya no era una ruina, sino un altar a cielo abierto,
donde Dios había decidido manifestarse de la manera más directa y poderosa posible. La destrucción del templo físico había sido necesaria para revelar que la verdadera iglesia no estaba hecha de ladrillos y oro, sino de los corazones de las personas que se reunían a su sombra. La cúpula rota no era un signo de la ausencia de Dios, sino el marco a través del cual su luz había decidido entrar. Su fe no solo había sido restaurada, había sido purificada, liberada de la necesidad de estructuras y llevada a su esencia más pura. El milagro no había reconstruido los edificios, ni había terminado la guerra, pero había hecho algo mucho más profundo. Había reconstruido las almas. Había sembrado una certeza inquebrantable en el terreno más árido de la desesperación. Mientras el último rayo de luz del día se desvanecía, la plaza de Dnipro no era un lugar de desolación, sino un faro de esperanza. Cada persona que había estado allí se convirtió en un portador de esa luz, un testimonio viviente de que incluso cuando el cielo parece caer, una mano puede sostenerlo. La transformación era visible, no en el paisaje, sino en los rostros de su gente, que ahora brillaban con una paz que ninguna oscuridad podría volver a extinguir. Los días que siguieron no trajeron el fin de la guerra, ni la reconstrucción de los hogares pulverizados. El frío persistió, y el sonido de las sirenas lejanas aún tejía la banda sonora de su supervivencia. Sin embargo, algo fundamental se había reordenado en el alma de la ciudad. La misión de Andriy y los demás voluntarios continuó con la misma rutina externa. La sopa caliente seguía humeando en las ollas, el pan se seguía partiendo con manos encallecidas, pero el espíritu que animaba cada gesto era radicalmente distinto. Ya no era un acto de resistencia desesperada contra la oscuridad, sino una celebración serena de la luz que habían presenciado. Cada cucharón de sopa servido, cada trozo de pan entregado, era ahora una extensión del milagro, una forma de compartir no solo el sustento, sino la certeza de que no estaban solos, de que un amor inmenso los cobijaba bajo sus alas invisibles. La historia de aquel día no se inscribió en los periódicos, ni se transmitió en los noticieros. Se convirtió en un tesoro guardado en el cofre del corazón colectivo, una leyenda sagrada que se comunicaba no con palabras, sino con el lenguaje del alma. Se transmitía en una mirada de entendimiento profundo entre dos supervivientes que se cruzaban en la calle, en el toque suave de una mano sobre un hombro, en el silencio compartido mientras contemplaban el cielo desde la plaza. Era un pacto de memoria, un secreto que los unía con la fuerza de un juramento. Contarlo a extraños habría sido profanarlo, reducirlo a una anécdota increíble. Para ellos no era una historia, sino una verdad vivida, una experiencia tan personal y transformadora que las palabras solo podían trazar su contorno, nunca capturar su esencia luminosa y abrumadora. La Iglesia ortodoxa, con su cúpula dorada y rota yaciendo en el suelo, dejó de ser un monumento a la pérdida. Se transformó a los ojos de todos en un altar a cielo abierto. La gente comenzó a peregrinar hacia ella, no para lamentar la destrucción de un edificio sagrado, sino para estar en el lugar donde lo sagrado se había manifestado de la forma más tangible. Dejaban pequeñas ofrendas entre los escombros, una flor silvestre encontrada en un campo devastado, una cinta de tela, una vela que luchaba por mantenerse encendida contra el viento invernal. No rezaban pidiendo el fin de la guerra, sino agradeciendo la vida que les había sido devuelta. El domo partido ya no era una herida, sino una apertura, el punto exacto por donde el cielo había descendido para tocar la tierra y recordarles su promesa. Andriy ya no era el mismo joven que luchaba contra la duda. El colapso de su fe había sido el preludio de una reconstrucción sobre cimientos inquebrantables. Ya no necesitaba buscar a Dios en oraciones ansiosas o en preguntas sin respuesta. Lo encontraba en la serena certeza que se había instalado en su pecho, un ancla de paz en medio de la tormenta. Su testimonio no requería de discursos ni sermones. Se manifestaba en la calma de su mirada, en la firmeza compasiva de sus manos al servir, en la paz que irradiaba y que contagiaba a quienes se le acercaban. Se había convertido en un faro silencioso, un portador de la luz que había presenciado. Su vida entera se había convertido en una oración de gratitud,
un eco viviente del milagro que lo había salvado no solo de la muerte, sino de la desesperanza. La comunidad entera respiraba un aire nuevo. El miedo, ese veneno que se había filtrado en cada aspecto de su existencia, había sido purgado. Por supuesto, la prudencia y el instinto de supervivencia permanecían, pero la parálisis del terror había desaparecido. Caminaban por las calles devastadas con una dignidad renovada, con la cabeza un poco más alta, como si llevaran una corona invisible. Habían mirado a la aniquilación a los ojos y habían visto cómo retrocedía. Esta experiencia les confirió una fortaleza interior que ninguna bomba podía destruir. Eran un pueblo marcado, sí, pero no por la cicatriz del trauma, sino por el sello de la gracia. Llevaban el milagro dentro de ellos, una hoguera inextinguible que los mantenía cálidos en el invierno más largo de sus vidas. El legado de aquel día se arraigó en la tierra misma. La plaza se convirtió en un santuario sin muros, un espacio donde el aire se sentía diferente, más ligero, cargado de una energía protectora. La gente afirmaba que el viento que soplaba entre las ruinas susurraba una melodía de paz, que la luz del sol, incluso en los días más grises, parecía concentrarse en ese punto con una intensidad particular. Se contaba que las aves, que habían huido de la ciudad por el estruendo de la guerra, habían comenzado a regresar, eligiendo anidar en las vigas rotas que rodeaban la iglesia. Eran pequeños signos, detalles poéticos que confirmaban lo que sus corazones ya sabían, que ese pedazo de tierra herida había sido consagrado para siempre por el toque de lo divino. La fe que nació de las cenizas de ese día no era una fe ingenua o simple. No prometía una vida sin dolor ni borraba las atrocidades de la guerra. Era una fe adulta, forjada en el crisol del sufrimiento extremo, una fe que había atravesado el valle de la sombra de la muerte y había descubierto que no estaba sola. Era la creencia profunda de que incluso en la oscuridad más absoluta, cuando toda esperanza parece perdida y el silencio de Dios es ensordecedor, una intervención es posible. Era la comprensión de que el amor divino no siempre previene la caída, pero siempre, en el último instante, extiende una mano para sostenerte. Esta certeza no ofrecía respuestas fáciles, pero proporcionaba la fuerza para vivir con las preguntas difíciles. Para los niños que presenciaron el milagro, el recuerdo se grabó de una manera única. La imagen del misil detenido en el cielo se mezcló en sus mentes con los cuentos de hadas y las historias de santos, convirtiéndose en una verdad fundamental de su universo. No recordarán la guerra solo como un tiempo de miedo y pérdida, sino también como la época en la que vieron a un ángel de luz doblegar al acero. Crecerán con la convicción de que son parte de una historia más grande, de que sus vidas fueron protegidas por una fuerza benevolente y poderosa. Se convirtieron, sin saberlo, en los guardianes de la llama, los futuros narradores de la leyenda que inspiraría a generaciones venideras a creer en lo imposible, incluso cuando el mundo entero les dijera lo contrario. Así, la historia del milagro de Dnipro comenzó a extenderse, no como una noticia, sino como un rumor sagrado que viajaba de corazón a corazón. Cruzó frentes de batalla, se filtró en refugios subterráneos y llegó a oídos de otros que sufrían en silencio. Se convirtió en un símbolo de esperanza para un pueblo entero, la prueba de que no habían sido olvidados. La narrativa de la guerra, que solo hablaba de destrucción y odio, se vio interrumpida por este capítulo de gracia inexplicable. La plaza de la iglesia rota se convirtió en un faro espiritual, un punto de referencia en el mapa del sufrimiento humano que declaraba que la última palabra no la tiene la violencia, sino el amor que la redime. El silbido agudo que una vez anunció la muerte en el cielo de Dnipro se transformó en la memoria de una promesa cumplida, se convirtió en el eco de un poder que no necesita gritar para ser escuchado, de una fuerza que no necesita destruir para vencer. Aquel día, el acero no fue derrotado por más acero, sino que fue doblegado por la suavidad de una presencia. La balanza del universo se reequilibró, no a través de la justicia punitiva, sino a través de una misericordia insondable. La lección que quedó flotando en el aire, tan cierta como el frío del invierno, es que la fe no es un escudo que nos hace invulnerables al dolor, sino la confianza de que, cuando el dolor llega,
No nos enfrentamos a él solos. Y el testimonio de Andrí, de la anciana, de cada alma que estuvo presente en esa plaza, perdura, no en monumentos de piedra, sino en la paz indeleble que se instaló en sus corazones. Nos recuerdan que los milagros más grandes a menudo ocurren en los lugares más rotos, en el momento preciso en que nos rendimos, cuando dejamos de luchar y simplemente nos entregamos. Nos invitan a mirar más allá del caos y el sufrimiento que a veces nos rodea, a buscar esa luz que puede florecer en el corazón de la oscuridad. Su historia se convierte en un espejo para la nuestra, una pregunta que resuena en el silencio de nuestra propia alma. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez la presencia de Dios en medio del dolor?